Ha habido algunas iniciativas para poder mitigar riesgos construyendo muros de contención, vías de acceso en zonas precarias, alrededor de 15.000 millones de soles, ¿no? Que tendrían que abordarse, obviamente en varios años, porque es un presupuesto que no tiene la municipalidad y tendría que Mm. también participar el gobierno central, ¿no? Estamos para hablar sobre ese tema con el arquitecto José García, vocero del Colegio de Arquitectos Regional de Lima. Arquitecto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están amigos de Exitosa? Un gusto. Buenos días. Por favor, háblenos más sobre esa situación registrada en Turquía y la similitud de las condiciones de infraestructuras que tenemos aquí en la capital. Sí, es un tema que nos ha preocupado debido a la manera como la ciudad de Lima ha ido creciendo en las últimas décadas. Hay que recordar que el último Exitosa. terremoto fuerte que tuvo la ciudad fue en 1974 y por lo menos la ciudad ha crecido 2 veces más. Entonces estamos hablando de un 70% de Lima que no ha pasado por una prueba de un sismo fuerte, por lo menos, ¿no? Y eso nos preocupa porque lo que hemos visto en las últimas décadas es un crecimiento desordenado en las zonas de laderas de los cerros, por ejemplo, en zonas de riesgo, que un poco se ha visto cuando ha habido, por ejemplo, fenómenos del Niño, el impacto que ha tenido sobre viviendas, sobre población, pero creemos que en el caso de un sismo también el riesgo es bastante alto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se adopten medidas principalmente para evitar este crecimiento en zonas tan informales. El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima, que se aprobó el año pasado, que lo aprobó la Municipalidad Metropolitana de Lima, estimaba alrededor de 16.000 hectáreas de superficie de la ciudad en zonas de riesgo alto y muy alto. Esto más o Ya. menos son 1 millón de personas. Y son zonas que están ocupadas, ¿no? Algunas incluso tienen zonificación, ¿no? Ahí tienen alguna regularización de algunos instrumentos de planificación urbana. Y yo creo que es importante que evaluemos la manera en cómo se ha venido gestionando el territorio en los últimos años y que de manera seria y realista empecemos a actuar para, no diré para anular el riesgo, porque yo creo que eso va a ser imposible, pero sí para reducir por lo menos, y en el caso de que se dé el impacto de un desastre natural de estas características, sea menor, digamos, el impacto que tenga en la población y en la economía, ¿no? Pero ¿cómo tendría que darse esta preparación? Si ya no podemos, en cierto modo, disminuir el riesgo, sino aminorarlo, ¿cómo podríamos prepararnos? ¿Quién tiene que liderar esa situación? Sí, evidentemente las entidades públicas Exitosa. tienen una responsabilidad. Primero la han tenido en no controlar estos crecimientos, ¿no? En zonas de riesgo. Y en segundo lugar, yo creo que dado que los recursos no son, digamos, amplios para poder abordar este desafío, entonces habrá que priorizar en zonas de riesgo crítico y determinar dónde hay zonas de riesgo irreversible. Todo riesgo se puede mitigar. Ya hemos hablado que no se puede anular, pero todo riesgo puede disminuirse. Sin embargo, el costo también puede ser exagerado, ¿no? Entonces habrá que evaluar en términos de costo y beneficio en qué puntos ya conviene más bien reubicar población, ¿no? Claro, Entonces, en los lugares... ese punto quería preguntarle, arquitecto García, si es que ustedes tienen la estimación del costo, lo que costaría preparar esa zona de riesgos, infraestructura de riesgo, para que ante una situación sísmica de gran magnitud no repercuta, no genere daño ni infraestructura ni pérdida de vidas. ¿Hay una estimación de costo de cuánto nos costaría? Ha habido algunas iniciativas para poder mitigar riesgos construyendo muros de contención, vías de acceso en zonas precarias, alrededor de 15.000 millones de soles, ¿no? Que tendrían que abordarse, obviamente en varios años, porque es un presupuesto que no tiene la municipalidad y tendría que también participar el gobierno central, ¿no? Sin embargo, también habría que pensar que en las reubicaciones el problema no es solamente decir que la gente tiene que salir, también hay que pensar dónde tendrían que ir. Y por lo general, la mayoría de la población que está en las zonas de riesgo extremo, que podrían ser declaradas no mitigables, es la población más humilde, Ya. que no tienen un acceso a crédito, que no tienen, ¿no?
posibilidades de entrar al sistema financiero, entrar a un programa de vivienda de interés social. Entonces yo creo que el gobierno ahí también tiene que considerar nuevos productos, ¿no?, de vivienda de interés social para que se pueda atender a esta población que está en mayor riesgo, porque finalmente cuando se dé el desastre, el Estado no va a poder obviar su responsabilidad, va a tener que destinar recursos y probablemente va a ser mucho más costoso arreglar el problema que tratar de mitigarlo, ¿no? ¿Y cuáles son las zonas urbanas de la capital que estarían más expuestas a los riesgos, según el tipo de suelo? Las laderas de los cerros, ¿no? Uno puede ver desde Puente Piedra, ¿no?, barriendo todo el norte, uno va pasando por Caraballo, ambos lados del Chillón, del Valle del Chillón, luego viniendo por el norte, Comas, Independencia, el Rímac, luego yendo hacia el este, las laderas de San Juan del Lurigancho, hacia ambos lados de la Quebrada, luego pasando a la carretera central tenemos Ate, Huaycán, todas las zonas de laderas de la carretera central, Santa Clara, la parte alta de Santa Clara, por ejemplo. Y luego vamos hacia el sur, ¿no?, donde tenemos las zonas de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, que son las principales. Es ahí donde se encuentran principalmente estas 16.000 hectáreas de zonas de riesgo alto y muy alto. Claro, pero dentro de esa situación que estamos comentando, ¿por qué tenemos que esperar una situación de tragedia en otro país, de terremoto a la magnitud de Turquía, para volver a tocar el tema? ¿Usted conoce de algún proyecto de inversión en vivienda que tenga el gobierno central? Porque ya sabemos que a nivel gobierno municipal, distrital o metropolitano o provincial en otras regiones sísmicas, esto es inviable poder financiarlo. Es muy costoso. Pero al menos desde el Ministerio de Vivienda, donde manejan mayor caja fiscal, ¿usted sabe si existe algún proyecto de inversión en viviendas sociales para poder evacuar, sacar a las personas de esas zonas de altísimo riesgo ante la ocurrencia de un sismo? No, no existe. O sea, hay que ser claros. Lo que existe son programas de vivienda de interés social que se desarrollan más en zonas seguras, en zonas en donde hay una demanda de mercado de gente que puede entrar al sistema financiero, pedir una hipoteca. Eso es lo normal, digamos. Lo que no existe todavía es lo que se necesita para una situación como la que estamos hablando, ¿no? Un programa de vivienda más que prioritaria, con una ayuda mayor de parte del Estado, con un subsidio fuerte del Estado, para poder atender estas emergencias cuando se den. Como mencionaba, hay que recordar que esta población es la población que está justamente en el borde extremo de la ciudad, en que probablemente va a requerir un apoyo mucho mayor. Entonces yo creo que es importante, como tú mencionas, ¿por qué tenemos que estar hablando de estas cosas solamente cuando surgen los sismos? Yo creo que el problema, el riesgo, es de todos los días, ¿no? Y sucede que cuando se da un desastre, recién ahí es que tomamos conciencia y preocupación. Entonces, siempre hemos pensado que de repente a veces un desastre termina siendo tristemente una oportunidad para hacer cambios importantes, porque es cuando la gente toma conciencia y preocupación, pero luego, lo hemos visto un poco en el niño, ¿no? Luego de la ocurrencia del desastre, todo el mundo está en un estado de shock, traumático, y todo el mundo dice, sí, hemos hecho mal las cosas, sí, tenemos que corregir, luego pasa unas semanas, unos meses y todo el mundo se olvida. Entonces volvemos otra vez al tema cuando hay un desastre. Para terminar, en estos momentos, si ocurriera un desastre de esa magnitud como en Turquía, un terremoto, que se espera que sea más de 8 grados aquí en Lima según el silencio sísmico, ¿el centro de Lima cómo terminaría? Quiero enfocarme en el centro de Lima, donde está la infraestructura arquitectónica, histórica del país. ¿Cómo terminaría? Sí, el centro de Lima lamentablemente no ha podido desarrollar un programa masivo de recuperación de edificaciones, si bien se ha hecho de manera puntual en algunas de estas, y yo creo que a nivel de calidad de espacio público el centro está mejorando en los últimos años, pero cuando uno recorre barrios altos, uno observa, por ejemplo, que la infraestructura sigue siendo, de varias edificaciones sigue siendo la misma hace varios años y no ha podido ser mejorada debido a que está ocupada, ¿no?, en gran parte por población que no tiene capacidad de pagar un alquiler que pudiera financiar la restauración de estas edificaciones. Restaurar es bastante caro, ¿no? Entonces, si es que no hay una coparticipación entre pública y privada, ¿no?, para poder inyectar recursos y recuperarlo, vamos a seguir en esta dinámica de varias décadas en la cual hay viviendas tuburizadas con población de escasos recursos, con dueños que no pueden hacer nada sobre estas edificaciones ocupadas y que no cuentan con los recursos, ¿no? La ley de patrimonio dice que cada propietario es responsable de recuperar la propiedad, pero no cuadra la fórmula económica. O sea, uno no podría
propietario no podría restaurar como debería ser una edificación sin tener un ingreso, ¿no? Entonces yo creo que hay que evaluar ahí fórmulas financieras, por un lado, participación del capital público-privado, y también de mucha gestión social, ¿no? Hay que sanear la propiedad. Muchas propiedades no se sabe quién es el propietario, no se sabe cómo intervenir, y luego la parte social es importante, ¿no? Hay que tratar en lo posible de mantener la población que existe en estas áreas, pero en algunos casos habrá que tomar algunas medidas para reubicarlo. Entonces yo creo que eso, a pesar de los esfuerzos que ha desarrollado la municipalidad en los últimos años, eso todavía está pendiente, y sí creemos, como lo dicen los datos, que evidentemente en el centro histórico podría haber una afectación severa en caso de un desastre sísmico. Arquitecto José García, muchas gracias por la comunicación alcanzada para Exitosa.